acorralados, de rodillas y esposados. Así terminó un grupo de al menos 30 estudiantes tras una nueva jornada de protestas en el sector El Rosal, en el centro de Caracas. Todos asediados por decenas de motorizados de la Policía Nacional Bolivariana. En medio del gigantesco despliegue de uniformados, fueron llevados a un camión. Un camión que por su estructura debería ser usado para transporte de alimentos, terminó convertido por las fuerzas chavistas en una patrulla para llevar presos. Que no debería estar ahí, porque no están delinquiendo, lo que están es exigiendo mejoras para un país, pues. Como si esto no fuera suficiente, una vez los universitarios ya habían sido ingresados al vehículo de puerta hermética, los policías arremetieron en el mismo sitio con una lluvia de gases lacrimógenos. Producto de la violencia que fomenta Nicolás Maduro porque sabe que no tiene el pueblo. Lanzaron bombas en la mañana, lanzan bombas ahora, pero la gente sigue en la calle, con lluvia, con bombas, con balas, con tanquetas. Este pueblo está decidido a conquistar el cambio. Y es que el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones contra Maduro, junto a ataques de presuntos colectivos chavistas, sigue sumando víctimas fatales. Solo en las últimas 48 horas fallecieron 6 jóvenes en diferentes puntos del país. Entre las víctimas se encuentran Isael Macadán, de 18 años, quien fue impactado con arma de fuego en su cabeza y brazo derecho durante una protesta en el estado Anzoátegui. Y Roberto Durán, de 26 años, quien murió en el estado Lara tras recibir un disparo en el pecho. La represión no se vive solo en las calles. Esta imagen del pasado martes demostró una vez más la mano brutal del régimen de Maduro. El acto de agresión del comandante de la unidad militar que cuida el Palacio Legislativo contra el presidente del Parlamento, Julio Borges, no fue rechazado por el gobierno como si hubiese ocurrido en una democracia. Fíjate tú. Yo creo que cuando él se volteó así, dijo, pero no tan duro, por favor. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Primero viene a chapear, yo soy el presidente. ¿Qué presidente de la Asamblea? Un carajo, no es presidente de la Asamblea, nada. Esa Asamblea no existe. Esa Asamblea está en desacato, no existe, esa es la verdad verdadera. En lugar de cualquier llamado de atención por su reprochable acto, el coronel Vladimir Lugo, 2 días después, recibió sin reparo alguno una condecoración por parte del presidente Nicolás Maduro como reconocimiento a su servicio en la Guardia Nacional. Y en la segunda parte de este programa de noche hemos querido invitar a 2 personas que de alguna manera se consideran víctimas de la justicia en Venezuela, víctimas de la Fiscalía venezolana y por supuesto de las decisiones que tomaron en contra de ellos, que según pues lo manifiestan, fueron decisiones políticas en las que también jugó un papel fundamental en el pasado la fiscal Luisa Ortega, la misma fiscal que hoy ha tomado una posición diferente frente a la dictadura venezolana y ha venido denunciando diferentes desmanes, entre ellos las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes policiales y militares. Por esa razón ella en este momento pasó de ser escudera del chavismo a ser perseguida prácticamente, ¿sí?, por aquellos que en el pasado ella misma defendía, como lo hablábamos al comienzo de este programa con su esposo, el diputado Germán Ferrer. Voy a saludar a Víctor Ledesma en Caracas, Venezuela. Él es hijo del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien es preso político venezolano desde el mes de febrero del año 2015. Señor Ledesma, bienvenido a la noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y en Lima, Perú, está Carlos Ortega, presidente del Sindicato de Confederación de Trabajadores de Venezuela. Hoy está en el exilio. Él fue acusado de rebelión y traición a la patria. Estuvo preso en Ramo Verde, una cárcel de la cual huyó y por esa razón en este momento está en Perú. Bienvenido al programa La Noche, señor Ortega. Muy buenas noches, Jefferson. Gracias por esta invitación y espero que en el transcurso de la misma pueda ser útil y sirva de orientación a todos que nos ven y nos escuchan en tu programa.
Hemos catalogado los casos de ustedes como víctimas, nos hemos incluido en ese grupo de víctimas directas porque así lo aseguran ustedes que son víctimas de la justicia chavista, una justicia de la cual hizo parte fundamental la fiscal Luisa Ortega. En ese contexto, señor Víctor Ledesma, comienzo con usted en la ciudad de Caracas. ¿Qué representa para usted y para su familia la posición actual que toma el Ministerio Público? Una posición de independencia que hace muchos años venía exigiendo la oposición en Venezuela e inclusive los familiares de los presos políticos, como el caso suyo, familiar del alcalde Antonio Ledesma, quien, como ustedes lo han asegurado, es víctima precisamente de esa justicia chavista. ¿Para usted qué representa la nueva postura de la fiscal Luisa Ortega? Bueno, las posiciones correctas hay que saludarlas. Que la fiscal tome el carril que debió tener desde el primer momento que asumió el cargo, mira, bienvenido sea. Estamos en una parcialidad, en un momento donde estamos viviendo una dictadura plena, totalitaria, donde aquel que sea parte de su gobierno o todo aquel que piense distinto a ella es perseguido, es encarcelado y es secuestrado por parte de este gobierno. Su posición es la que debió tener desde hace tiempo, pero bueno, bienvenida sea y la respetamos y la aplaudimos el día de hoy. Señor Víctor Ledesma, usted y su familia, ¿qué daño recibieron específicamente por esas actuaciones no independientes que ejecutó la justicia en Venezuela, específicamente en el caso de su padre, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien prácticamente fue sacado a empujones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en momentos en el que él oficiaba como alcalde metropolitano? Bueno, hay que recordarle a la audiencia y a todos que el caso de mi padre es un caso entre comillas, diría yo, porque todos sabemos ya que él fue secuestrado brutalmente por unos funcionarios encapuchados, pero él no tiene juicio, está en un limbo jurídico total. Él va para 3 años preso, tiene 862 días detenido, sin juicio, sin presentación, sin cargo, sin nada, simplemente por el capricho de un grupo político que lo tiene secuestrado ahí por su pensamiento político y su carrera política intachable de un hombre con valores y principios que está ahí de frente contra esta dictadura desde el primer día que comenzó. El señor Víctor Ledesma, y en lo que tiene que ver con lo que en ese momento hizo la Fiscalía, ¿qué puede reseñar usted? Muchos aseguran que si la fiscal Luisa Ortega hubiera tomado la misma posición que ha venido asumiendo en este momento, no solamente frente a las violaciones a los derechos humanos en las calles, sino también frente a las exigencias que ha hecho para que sea respetada la Constitución chavista, la misma que en este momento quiere cambiar Nicolás Maduro. Exactamente, ¿cuál fue la actuación de la Fiscalía en ese momento cuando su padre fue secuestrado? Bueno, no sé, en su carácter personal, en su carácter institucional debió pronunciarte porque era una violación a su cargo como alcalde, una violación a sus derechos humanos, a sus derechos civiles, políticos. Debió haberlo hecho en ese momento, no lo hizo, pero bueno, ya lo que quedó atrás y ahora hay que asumir lo que tenemos hoy en el frente, en el día a día que estamos luchando por esta democracia, por este país y rescatarlo, echar para adelante con todo lo que se venga y bienvenido sea a todos aquellos que quieran reconstruir la democracia y la justicia de este país. Lo que quedó atrás, bueno, ya todos sabemos su carrera y su línea política desde hace muchos años, pero bueno, el día de hoy decidió encarrilarse y ponerse a derecho con la justicia. Señor Carlos Ortega, en Perú, también quiero conocer su opinión frente a este planteamiento que hemos hecho el día de hoy. Usted es considerado uno de los primeros presos políticos o perseguidos políticos por parte de Hugo Chávez, y en el momento en el que usted es condenado por rebelión y traición a la patria, la vicefiscal era Luisa Ortega. ¿Para usted qué representa ese cambio de posición? Bueno, en primer lugar, te reitero la palabra de agradecimiento por clarificar algunas cosas en relación a la señora Luisa Ortega Díaz. La señora Luisa Ortega Díaz era para aquel entonces, cuando me detienen por instrucciones del difunto, del señor Chávez, ella era la fiscal sexta del Ministerio Público con competencia nacional. Ella fue la persona que se encargó realmente, en combinación con el señor Chávez y el Ministerio Público, de perseguirnos y de encarcelarnos. Y en mi caso particular
fui sentenciado a 15 años, 11 meses, horas y segundos, recluido en el Ramo Verde, en la cárcel militar de Ramo Verde, precisamente donde está recluido, se encuentra recluido Leopoldo López y otros disidentes y que son víctimas de injusticia de la actual dictadura. De tal manera que en el caso de la doctora Luisa Ortega, con quien conversaba muchísimo en el proceso del juicio, y seguramente ella está viendo este programa, recuerde, doctora, cuando yo le manifestaba a usted que qué equivocado estaba, que qué equivocado cómo se equivocó el país, cómo se equivocaron los venezolanos y aquellos que apoyaron al difunto y hoy continuaron hasta el día de ayer a Maduro y que acabaron y destruían con el país. Que Venezuela iba a ser sometida a un régimen militarista, a un régimen castrista, a un régimen cubano, dirigido por los cubanos, pero también un régimen comprometido con el narcotráfico y el terrorismo internacional. De tal manera que en el caso de la doctora Luisa Ortega, ella sabe perfectamente bien que el Estado de Derecho en Venezuela no existió, ni ayer ni hoy, ni con el difunto y hoy menos con Nicolás Maduro. Pero yo quiero decir también, frente a ello, que yo no soy un hombre de rencor, no soy hombre de odio, ni de resentimiento de ningún tipo, de ninguna naturaleza, a pesar de la persecución que fui objeto, del exilio que he sido sometido injustamente, de la prisión que fui sometido injustamente, la doctora Luisa Ortega, creo que ese paso ha debido darlo desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero también quiero decirle a la doctora Luisa Ortega y quienes les acompañan, que una cosa es separarse del madurismo o de Nicolás Maduro y otra cosa es permanecer en una línea identificada absoluta y totalmente con el difunto, con el señor Chávez, que es el responsable directo del desastre que vive la patria. Señor Ortega, vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Son las voces de personas que directamente han sido víctimas del sistema de justicia chavista. Uno de ellos tiene a su padre privado de la libertad, es un preso político, y por supuesto escuchaban las fuertes palabras, o las contundentes, mejor palabras, de Carlos Ortega, quien en este momento no puede regresar a su país porque sencillamente es un perseguido político por parte del régimen chavista. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche.